Hola mis chismosos y chismosas. Vamos a continuar con este maratón de cómo me enteré que me pusieron los cuernos. Esto pasó cuando yo tenía 19 años. Me hice novia de un cadete del colegio militar llamado Iñaki. Al principio fue como un cuento de hadas. Duramos aproximadamente un año de novios y después nos casamos. Yo estaba estudiando en una escuela de internado y solo salía también los fines de semana. Yo estudié para enfermera militar, pero esto me gustaría que lo omitieras para no ser tan obvia con mi identidad. Amiga, no puedo omitir esto porque entonces no se entendería lo demás de la historia. Nadie sabe quién eres, la verdad. Yo casi no salí este año franca los fines de semana, porque no era muy dedicada en la escuela y me arrestaban mucho, por lo que mis compañeras que sí salían de fin de semana, cuando llegaban de la franquicia, me platicaban que habían visto a mi novio de fiesta y que se habían quedado a dormir con algunas compañeras. Yo, mensa e inexperta, no creía en lo que me decían, aunado a que le preguntaba a él, a Iñaki, y decía que no era cierto. ¿Ves? Si omitía eso, no iban a entender por qué te arrestaban ni por qué. ¿Verdad? Vamos a continuar con la historia. Total, terminamos la escuela y nos casamos. A él lo mandaron a Coahuila y yo me quedé en el DF, que antes se llamaba así, trabajando. Después de un año lo regresaron al DF y ya estábamos juntos. Estábamos tranquilos en esta época. Un día de esto llegó una mujer muy alta, tipo las mujeres del norte, y me dijo que era novia de un jefe de él, pero que le iba a hacer el paro de que se quedara en casa de sus papás de Iñaki, porque el jefe no tenía dinero para pagarle un hotel. El caso es que esta mujer se quedó a vivir ahí con sus papás como 6 meses. Yo era muy joven y la verdad nunca pensé que esto fuera una mentira. Ah, también un foco rojo que tuve antes. Es que en mi boda estaba muy sonriente con la novia de un amigo de él. Yo le dije que porque estaba muy juntito con ella. Me dijo que estaba loca, me agarró el brazo y me lo apachurró bien fuerte. Fue la primera vez que tuve una agresión. Y también sentí que había sido una mala opción casarme con este señor. Él mide como 1,87 y yo soy muy chaparrita, mido 1,55. Regresando a lo de la mujer alta, pues sí, era su novia de Iñaki. Y pues esto solapado por sus hermanos y papás de él. Total, se fue de regreso a su casa y yo nunca sospeché y ahí acabó. Después nació mi hijo que tengo con él y nunca me ayudaba pero ni a cargarlo un segundo, nada. Eso sí, yo le daba todo lo que ganaba como enfermera, porque él era el que se cargaba de los gastos de la casa. Mi hijo nació con una ligera malformación en un pie. Yo me sentí muy triste, pero él nunca me dio ni una palabra de consuelo, nada. Era tan indiferente. Yo lo justificaba con que tenía mucho trabajo y estaba muy cansado. Después de esto, él fue ascendido rápidamente de grados porque es muy inteligente y como no hacía nada en la casa, pues él sí tenía mucho tiempo para estudiar y yo pues le daba prioridad a mi hijo y el hogar. A él lo mandaron de comisión de instructor de cadetes mujeres y como burro en primavera, pues no sabía ni para dónde voltear y empezó a tener muchas novias. Yo trabajando en el hospital y en el medio, pues me enteraba rápidamente que tenía muchas novias, cadetes, oficiales, instructoras, jefes de todo, variado. Y empezaron los problemas y le reclamaba y él decía que no era cierto. Para ese entonces mi autoestima ya estaba muy baja. Un día su papá, el señor Jaime, que es un señor muy libidinoso, íbamos en un elevador junto con Iñaki, el señor que era mi esposo. Y el señor me agarró los pechos enfrente de él. Yo le quité las manos de mis pechos y me enojé cuando le dije, Iñaki, ¿viste lo que tu papá me hizo? Dijo que no y hasta se enojó, diciéndome que respetara a su papá. Ya estando muy mal en mi matrimonio, nos fuimos de vacaciones a Puerto Vallarta para ver si solo sin el niño y lejos se avivaba la llama del amor. ¿Cuál me fue peor? No me llevé a mi niño y nos fuimos una semana. Mis papás también salieron de vacaciones con mi hijito. O sea, nadie estaba en mi casa. Y esto, como ya tiene tiempo, pues no había celulares para hacer unas llamadas o un mensaje y contarle a mis papás lo que me estaba pasando y me ayudaran. Él llevaba todo el dinero para los gastos de las vacaciones. Y yo no tenía ni un peso, pues el primer día todo bien, pero el segundo llegaron unas muchachas gringas y él comenzó a nadar con ellas en la alberca muy a gusto de novio, como si yo no estuviera. Yo me aguantaba en primera porque ya no tenía autoestima y en segunda porque pues no llevaba ni un quinto, a pesar que toda mi vida he trabajado y no sabía qué hacer. Aparte era yo muy joven, tenía yo en ese entonces 20 o 21 años. Total, que en esas vacaciones él se iba de antro, no llegaba, no sabía ni dónde andaba. Y yo pues me quedé en el hotel, bajaba a la playa o me iba al cuarto. Y los del hotel me daban comida porque les pedía que no tenía que comer. Y me decían, pero si es huésped. Pues sí, pero no tengo dinero, mi esposo me dejó y no sé ni dónde está y él tiene el dinero. Total, casi me la pasé toda la semana tomando agua de la llave y con lo que los empleados del hotel me guardaban.
El último día ya para venirnos, él ya se apareció y ya no regresamos en el carro que era de ambos, el cual habíamos comprado entre los dos. En ese entonces era un Chevy Monza. Cuando íbamos bajando en la carretera le dije que pues mejor ya nos divorciáramos, que pues ya estábamos muy mal. Para esto ya me había golpeado varias veces. Una un día que llegó hasta las chanclas de borracho, otras porque le reclamé de sus novias. También Iñaki cuando me iba a trabajar de velada y llegaba a mi casa, él tenía en su ropa cabellos güeros, chupetones en el cuello, maquillaje. Cuando yo me iba a trabajar de velada al hospital en guardias súper pesados, él se iba de antro. Bueno, me quedé que cuando regresamos al DF, que así se llamaba antes, pues hablamos y quedamos que ya nos íbamos a divorciar. Toda esa noche él escribió un inventario de todo lo que teníamos en la casa, muebles como sala, comedor, etcétera, mi ropa, la del bebé, todo. Para esto yo entré al trabajo de las vacaciones, mis papás aún no llegaban con mi hijo y entré de servicio como 2 días. Al tercero que salí franca, llegué al departamento que teníamos en una unidad habitacional. Las vecinas me dijeron que había pasado algo malo, que me relajara. Me dijeron que él había puesto un letrero de gran venta de garage, tal departamento, tal número, todo barato o facilidades de pago. Y pues los vecinos llegaban y se llevaron todo, solo dejaron el polvo, hasta lo del bebé, todo. Yo fui a verlo a su oficina militar y le dije que me dejara el carro, que si él ya se había quedado todo, pues que me dejara aunque sea eso para así poder ir a mi trabajo y también transportarme con mi hijo. Pues me dio una madrina y ahí había un soldado y yo le pedí ayuda al soldado y le pelaba los ojos mientras él me daba de golpes. Total que me escapé y quién sabe cómo le alcancé a quitar las llaves y fue como me pude escapar y recuperé mi carro. Después ya me divorcié, seguí trabajando, empecé de nuevo, viví con mis papás que me apoyaron, me cuidaban a mi hijito mientras yo trabajaba. Un día iba a hacer un examen profesional de una especialidad que hice y una compañera que estaba ahí en el jurado de la presentación del examen. Claro, lo hizo para molestarme. Me preguntó que si mi hijo se parecía al de fulana de tal. Una señora que también me enteré que era novia de él, estando casados y le dije que ni sabía que él, o sea, Iñaki, tenía un hijo de edad del mío. La verdad, en ese tiempo ya había superado todo esto que me pasó. Muchos años después del divorcio sentía que no valía nada, pero poco a poco lo fui superando. De él no sé nada. Él es un señor güero y es guapo. Por lo que después se volvió a casar, tuvo otros 3 hijos y no sé la historia de la otra esposa. Lo que sí sé que terminaron muy mal. Ella hasta muchos años se desapareció con sus hijos, porque él es malvado y vengativo. Un día tuvimos un accidente de tráfico y él le pegó a un señor grande de edad taxista. Ese señor quería que le pagara el golpe y yo le decía, pues sí, págale al señor taxista, tiene razón, tú tuviste la culpa. Y él en vez de arreglar con el taxista, lo empujó por allá y casi le pasa el carro para lastimarlo. Al señor de la desesperación se colgó del vidrio de mi lado para que le pagara y yo lo detenía para que no se cayera y él lo empujó y se arrancó. Una persona malvada. También un día él buscó un pretexto porque muy seguramente tenía que ir a una fiesta o cita y me buscó un pretexto tonto para hacérselo ofendido. Y me aventó del vehículo en movimiento en un puente para él poder irse de fiesta. Todo esto poco a poco me fue enfermando y mi autoestima por los suelos. La tercera esposa era una señora muy guapa y bonita como artista, pero tampoco sé su historia. De lo que él me contó es que era interesada y cuando vio que no era millonario como esperaba, ya no quiso seguir. Pero mi hijo me contó que también le daba sus moquetazos. La cuarta esposa no sé cómo le vaya con ella. Tiene un niño con él. Al parecer están bien, aunque él le pegó el virus del papiloma. No sé bien la verdad. Yo estoy casada, estoy bien, aunque me costó mucho superar todo esto. En algún tiempo me buscó, que él ya había cambiado, que regresáramos, que yo era su amiga, etcétera, pero no. Le vi su celular y tenía relación como con 5 mujeres diferentes al mismo tiempo y pues no. Pienso que solo me buscaba como para coronar su máximo ego. Imagínate volver a tener a alguien a quien le hice tanto daño. Sería un trofeo, pero no, lo mandé a volar. Pasaron los años y mi hijo creció y estaba muy rebelde. Y lo mandé con él para que a ver si así se tranquilizaba un poco. Y sí, sí se tranquilizó, pero porque le fue bien mal. Para empezar, se llevó su maleta de sus artículos personales. Yo le puse a mi hijo 3,000 pesos para sus dulces o un antojo que tuviera. Pues desde el primer día que llegó dice que lo atracaron. Le robaron los 3,000 pesos. No sé si fue el Iñaki o la señora la bonita que parecía modelo. Me dijo mi hijo que cuando el Iñaki se iba a trabajar temprano, la señora lo levantaba y le decía, ya es hora, como a las 7 de la mañana. Y que le decía a mi hijo, ¿de qué? De que te vayas. Y que lo sacaba de la casa. Un muchacho que era mecánico le dijo que si le ayuda y que le pagaba con comida. Y fue así como sobrevivió un mes. Cuando llegó de nuevo a la casa, llegó bien tranquilo y bien portado.
Lo último que sé de él es que cuando se retiró del ejército, como les dan un dinero de los seguros, le dijo a mi hijo que tenía muchos problemas, que si de favor podía levantarme lo de la pensión alimenticia, pues era plan con maña para no darle nada. Pero mi hijo pues ya es grande y ya toma sus decisiones y él le dijo que sí, que no se preocupara, pues el Iñaki luego le mandó los papeles para que firmara, pero bueno, allá él. También cuando lo mandé a vivir con él por un mes, a mi hijo ya venía bien aleccionado que me cobrara el dinero de las pensiones que me había dado, que eso era para él, no para mí. Lo bueno que yo nunca lo gasté, siempre vivimos de lo que yo trabajaba y se lo devolví, sin problema. ¿Tú crees, Tere? Pero bueno, así luego nos salen los hijos. Para esto yo que me parto el lomo cuidándolo y trabajando, ni le importo. Y el señor este Iñaki, ese sí es su ídolo. Pero bueno, ya ni modo. Tere, yo siempre di lo mejor de mí e hice lo que mejor creí. Estaba yo sacando cuentas. Ella tuvo que haber entrado saliendo de la prepa, como a los 17 años más o menos se sale de la prepa, ¿verdad? Y entró a estudiar la enfermería. Porque para los 19 20 ya se había graduado. Porque dice que él lo conoció cuando ya tenía 19. Lo que no nos dice es si él era mayor que ella. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que él era mayor que ella. Porque estuvo así que me dio la historia. Y eso de que le quitó, o sea, todo el dinero se lo daba a él, quiere decir que ellos sí, como que la manipulaba, ¿verdad? Y ella se dejaba manipular porque pues estaba bien chavita. Pero bueno, ahí se queda esta historia, juzgue usted mismo. Adiós.